Muy buenas noches, mi nombre es Estefanía Patiño. En este momento les vamos a hablar sobre el método PER. Mi compañero Marco Emilio Londoño es quien les habla. Y como complemento, el compañero Mario Germán González y Brian Guerrero les hablarán sobre el método CPM. ¿Pero qué es el método PER? El método PER es un modelo de planeación en redes desarrollado en la década de los 50 para el proyecto Polaris de la Marina de Estados Unidos. Se dice que gracias al método PER se adelantó 2 años la terminación de la construcción de un misil balístico basado en submarinos. Pero este método PER reemplazó el diagrama de Gantt, aunque su desarrollo se deba a él. El método PER o técnica de revisión y evaluación de proyectos es un método muy sofisticado a la hora de representar las tareas de un proyecto. Tiene algunas similitudes con el método CPM, aunque se centra en la relación entre las tareas, que se centra más en las relaciones entre las tareas que en los tiempos de implementación. De este método les hablaremos más adelante. ¿Qué busca el PER? Determinar la información de cada actividad de un proyecto para programarla. Es decir, que con esta técnica, que hace parte del método de la ruta crítica, se calcula el momento en que una actividad debe empezar y terminar, así como si la actividad forma parte de la ruta crítica o no. Hay dos términos muy comunes en el método PER, que son los nodos, que son las representaciones, representan los instantes en el tiempo, específicamente el inicio de una o varias actividades, y simultáneamente en el instante de término de otras actividades. ¿Cuáles son los nodos? Los círculos que vemos en esta grafiquita que tenemos aquí abajo. La ruta crítica. ¿Qué determina la ruta crítica? La duración total del proyecto, además de las actividades que la conforman, deben hacerse en el tiempo establecido. ¿Para qué sirve el método PER? Es importante saberlo. Nos sirve para identificar las actividades y duraciones específicas, para determinar la secuencia apropiada de las actividades, para construir un diagrama en red, para determinar el tiempo para cada actividad, ruta, trayectoria, para identificar problemas potenciales, para calcular rutas de trabajo, para planificación más efectivas y realistas. Permite la identificación de los cuellos de botella, que es algo muy importante, o los nodos críticos en las rutas del trabajo. ¿Qué pasa en el mundo de la gestión y dirección de proyectos? La técnica PER pues, es muy popular y esta se aplica para conocer la ruta de trabajo óptimos, que ya lo dijimos anteriormente. Como por ejemplo, si para realizar la tarea C o la actividad C se necesita entregar ¿qué hace PER? Nos avisa de que debemos terminar A antes de que pongamos en marcha C. Para esta lógica que anteriormente no debe tener mayor complicación, ¿no? Sin embargo, la cosa se complica cuando la ejecución de una sola actividad afecta a numerosas actividades. Más adelante explicaremos esto pues en un ejemplo muy detallado de cómo hallar la ruta crítica en el método PER. Muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo que vamos a ver, pues vamos a completar la explicación que se dio anteriormente sobre el método PER. Entonces, en este ejemplo, lo que se presenta es una red PER y tres estimaciones de tiempo para cada actividad. Vamos a calcular la probabilidad de que el proyecto se complete en el tiempo de uso como lo solicita el problema. Entonces acá se presenta los cuatro nodos o las cuatro actividades con sus respectivos estimaciones, que son tres tiempos. En esta tabla se relaciona las actividades con los tiempos esperados y la varianza de cada actividad. En este gráfico podemos observar eh, que ya está calculado el ES y el EF en cada nodo, pero vamos a discriminar un poco sobre cómo se llegó a esos valores. Entonces, en el caso de la ES y el EF,
podemos iniciar o se inicia en A y buscando siempre pues, finalizar en D. En el caso del LF y el LS, siempre vamos a iniciar al final porque necesitaríamos estos datos, el SF y el para poder calcular el ELS. Entonces, la fórmula dice que en la actividad 1, en la actividad inicial, el ES es 0 para todas las actividades iniciales y el EF sería sumar el valor de ES y el valor de la duración de cada actividad. Entonces, en este caso tendríamos ES0 más 2, que es el tiempo de duración del nodo A. Y nos daría un EF de 2. Continuamos con el nodo B, donde la fórmula nos dice que el ES se toma el máximo de los EF predecesores. Dice que si tuviéramos otros predecesores acá, como en el caso de D, haríamos una equivalencia para mirar cuál es mayor entre el C y el B. Entonces en este caso, como solamente tenemos uno, pues tomaríamos este valor. Y el EF se halla sumando este valor de S más la duración del nodo. Entonces lo mismo pasaría en C, que solamente tiene un predecesor. Y en el caso de D, tiene dos, ¿cierto? Dos EF predecesores. Entonces lo que hacemos es que tomamos el de mayor valor y lo sumamos con su duración y obtenemos el 10,5. También es necesario hallar los LS y los LF respectivamente para poder determinar cuál es la ruta crítica y de esta manera pues aplicar la fórmula para tomar los valores de la varianza de los nodos que hacen parte de la ruta crítica. Entonces empezaríamos con el D, que es el final. Entonces en el D, para nosotros hallar el EDF, nos dice que es el mínimo de los sucesores del LS. En este caso, pues como no tiene sucesores, entonces sería el mismo valor. Entonces tendríamos 6,33. Igualmente para el caso del LF, porque el LF nos dice que es, el LF es el mínimo de todos los sucesores. En el caso de D sería 10,5 y en el caso del LS sería el LF menos su duración. Entonces acá cuando un LS y un ES es igual y sucede lo mismo con su SF y su EF y su LF, entonces ese es un nodo crítico y se debe tener en cuenta para establecer la ruta crítica. Entonces en este caso tenemos que tanto el A como el C y el D nos van a dar los mismos valores, ¿sí? Hacemos el ejercicio. Entonces con estos valores pues ya establecidos podemos determinar cuáles son los valores que anteriormente se ven en la tabla de la varianza de cada actividad y aplicar la fórmula para hallar hallar la varianza. Entonces tenemos que, de acuerdo a estos valores, la varianza del tiempo de terminación del proyecto es de 1,80, que es la suma de las variaciones a lo largo de la ruta crítica, ¿sí? Que se determinó anteriormente. Se supone que el tiempo de terminación del proyecto tiene una distribución normal con una media de 10,5 y una desviación estándar de raíz cuadrada de 1,80, que nos daría 1,342. La probabilidad de que el tiempo de terminación del proyecto sea 12 días o menos se obtiene calculando la varianza normal estándar. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice este es el valor, el tiempo pues de terminación. Esta es la distribución, la media de la distribución normal y este es el valor de la desviación estándar. Entonces obtenemos 1,2.
buscamos en la tabla de probabilidades normales y nos dice que para este caso, cuando z vale 1,12, la probabilidad de determinación en el tiempo es de 0.8686, que es este diagrama que mostramos acá, ¿sí? Entonces vemos que esta es la media y la probabilidad está sesgada hacia la derecha de la curva. Entonces vemos que la probabilidad en este caso del proyecto puede ser de 80% de certeza, y es muy probable que el proyecto se entregue en ese tiempo. Sin embargo, pues no se podría garantizar que se termine o no. Bueno, este es el ejemplo del método PERT y agradecemos su atención. Mi nombre es Mario Germán González, estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas. Continuando con lo que ya hemos venido trabajando acerca del método PER, ahora corresponde lo que es el método CPM. Método CPM, o esa sigla, lo que significa es el método del camino crítico. Este método es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. En el año de 1957 la empresa DuPont estableció este método para controlar el mantenimiento de esos proyectos de plantas químicas que tienen ellos. El objetivo principal del CPM es determinar la duración de un proyecto, entendiendo como una secuencia pues, de actividades que se relacionan entre sí, donde cada una de estas actividades tienen una duración estimada. También se habla en el CPM acerca de la ruta. La ruta es la trayectoria desde el inicio hasta el final del proyecto. En otro sentido, o en otras palabras, la longitud de la ruta crítica es equivalente a la trayectoria más grande que tiene el proyecto. Cabe destacar de que esa duración que tiene ese proyecto es lo que se conoce como la ruta crítica. El CPM también cuenta con 6 etapas. La primera de ellas tiene que ver con la definición del proyecto, con todas y cada una de las actividades y partes que lo principales que lo conforman. La segunda etapa tiene que ver con establecer las relaciones entre las actividades, decidir cuál debe comenzar antes, cuál sigue después, también es importante esta segunda parte. Tercer punto, tercera etapa del CPM, habla acerca de lo que es el dibujar ya como tal el diagrama, conectando las diferentes actividades con base a sus relaciones de precedencia. Quiere decir de que se establece teniendo en cuenta cuál actividad tiene que ir primero o de cuál depende la siguiente actividad. El cuarto punto o cuarta etapa tiene que ver con definir los costos y tiempo que se estima para esta actividad. En el quinto punto encontramos o se encuentra lo que es identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que va a determinar lo que es la ruta crítica del proyecto. Como sexto punto o etapa de lo que es el CPM se encuentra utilizar el diagrama como una ayuda. O sea, este diagrama nos ayuda ¿a qué? A planear, a supervisar, a controlar cuánto va a ser el proyecto. Normalmente si lo hiciéramos gráficamente, que pues, en el ejemplo que sigue a continuación se va a explicar un poco más, sería algo cíclico, donde va pasando por cada una de esas etapas hasta llegar y terminar ese ciclo. Existen unas redes, digámoslo así, dentro del método de la ruta crítica, y una de ellas tiene que ver con lo que es el diagrama de flechas y el otro con las redes de precedencia. El diagrama de flechas, pues como su nombre lo indica, es elaborar una red a través de unas flechas que son las que muestran la secuencia, las que muestran la actividad como tal.
Las actividades se representan a través de esas flechas y las uniones de esas flechas van a través de los nodos. Eso representa los nodos, la unión pues de esas actividades. Y está la otra forma, que es las redes de precedencia. En las redes de precedencia pues es todo lo contrario, se representan es por nodos, que es el que habla acerca de la actividad, y las flechas son las que interconectan o las que dan a mostrar hacia dónde se dirigen esas actividades. Uno puede desarrollar para un proyecto, puede hacerlo de una manera gráfica, de una manera más fácil, puede hacer un diagrama de Gantt o utilizar Microsoft Project para aplicar el CPM. O aplicar un CPM que en este caso puedes aplicar ese CPM es la herramienta más fácil para llevarlo a cabo. También dentro del CPM hay una terminología, se manejan ciertos términos que son importantes, por ejemplo el IC, que es el inicio más cercano, es decir, lo más pronto que se puede comenzar a hacer una actividad. También existe el IT, el TC, perdón, el TC es el término más cercano, es decir, donde yo puedo terminar más prontamente la actividad. Está el IL, que ya tiene que ver con el inicio más lejano, es decir, lo más tarde que yo puedo comenzar a hacer la actividad sin tener que retrasar el término del proyecto. Y también está el TL, que ya tiene que ver con el término más lejano, o sea, cuánto es lo que se puede demorar, el máximo que se puede demorar las actividades para terminar el proyecto. Y también se habla de una holgura. ¿Qué es la holgura? Pues es la actividad que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de esa actividad, lo que puede y el que puede finalizar. O sea, todo ese trayecto entre lo más tarde que puede comenzar y lo más tarde que puede terminar es lo que se llama holgura. Hay también una aplicación, también se encuentra una aplicación para este tipo para el CPM. Es el campo de acción y casi siempre se toma el campo que más amplio se va a tomar para allí, dada la gran flexibilidad, la adaptación del proyecto, siempre para obtener unos mejores resultados del proyecto debe tener ciertas características ese proyecto para que el CPM sea más efectivo. Por ejemplo, que el proyecto debe ser único, debe ser no repetitivo, algunas partes o en su totalidad, que se deba ejecutar también todo el proyecto o parte de él, pero en un tiempo mínimo sin variación, es decir, sin tiempo crítico. Hay que tener en cuenta también el costo que se desee después de la operación, siempre buscando pues un costo más bajo dentro de ese tiempo disponible. ¿Qué ventajas puede tener el CPM? Pues primero es una estrategia, o le permite a uno diseñar una estrategia, más bien diseñar una estrategia lógica, que haya una lógica donde haya pues una secuencia. Proporciona también una metodología estándar de comunicación, o sea, del tiempo, de personal, de costo. ¿Qué traduce eso? De que pues va a ser más fácil de que todo el mundo reconozca, o los que están implícitos en el proceso reconozcan qué se está llevando a cabo y cómo se está llevando a cabo. Identifica también elementos críticos dentro del plan. También se encuentra una simulación de los efectos de esa decisión, las alternativas imprevistas que se puedan presentar. Otra cosa que es importante, pero otro factor importante son los pasos que yo debo de tener para plantear el CPM en un proyecto. Y dentro de esos pasos debo especificar las actividades individuales, la estructura como tal que debe tener ese trabajo, ese proyecto, un listado que se pueda hacer de todas las actividades del proyecto. De hecho, en el ejemplo se va a ver cómo se tenía previamente establecido el listado ya de las actividades. Ese listado también tiene pues una base, hay que determinar la secuencia de las actividades. ¿Por qué? Porque algunas actividades dependen de otras. Ese listado pues es vital para que yo pueda tener todos estos datos listos en el momento en que vaya a construir el diagrama de la red del CPM. Dibujo, después de tener ya esta lista y tener estas actividades identificadas y los tiempos, dibujo el diagrama de la red. Ese dibujo, ese diagrama de red lo identifico con sus actividades, le pongo el orden para poder de que sea pues efectivo.
También debo de especificar la época. Es importante en la determinación para cada actividad. O sea, quiere decir el tiempo requerido para poder yo llevar a cabo esa actividad, también lo tengo que colocar allí. A continuación, el compañero pues Brian dará ya un ejemplo de lo que es el CPM para ser aplicado. Buenos días, mi nombre es Brian Guerrero Daza, estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas, y hoy explicaré un ejercicio del método CPM en la programación de operaciones, teniendo como base un método de red de actividades que está compuesto por nodos y una tabla de actividades donde podemos, digamos, demostrar la actividad, el predecesor y el tiempo de cada actividad. Aquí podemos ver que tengo en cuenta de izquierda a derecha, desde la izquierda un inicio y desde la derecha al final. Tenemos en cuenta las actividades, iniciamos con la A, hacemos el nodo, en la A ponemos al lado el tiempo en que se demora cada actividad. A3, B5, C3, D4, E8, F2, H2, G4, I5, J3 y ya al final. Para sacar cuatro, digamos, tiempos, como el inicio cercano, la terminación cercana, el inicio lejano y la terminación lejana, se debe de realizar, digamos, ya con esta red, y para, digamos, sacar lo que queremos, al método CPM. ¿Cómo? Pues entonces, primero iniciamos buscando, digamos, el inicio cercano y la terminación cercana. ¿Cómo? Pues hacemos una cruz por cada nodo, en donde los dos puntos principales, o los de arriba, los superiores, hablamos sobre el inicio y la terminación cercana. Se hallan de izquierda a derecha. Como por ejemplo, tenemos en cuenta que inicio, las 4 son ceros, porque apenas vamos a iniciar, no hay, digamos, algún tiempo o alguna actividad que tenga tiempo. Entonces, iniciamos con A3. Sabemos que el inicio cercano, el primer inicio, va a ser 0. Porque pues el inicio va a ser 0. Y B5 también va a ser 0. Hay que tener en cuenta ya al realizar esto los predecesores. El A y el B no tienen predecesores, por lo mismo es 0. Y digamos ya la terminación final, pues como empieza de 0, no hay, digamos, alguna suma, solamente se tiene en cuenta el tiempo del nodo. En este caso es 3 y en este caso es 5. Ahora vamos con la C. En la C, ya al inicio, ¿sí?, se tiene en cuenta el predecesor, que es la B. Entonces el inicio es 5. Y para buscar la terminación cercana, se suma ya este inicio cercano y la actividad presente. En este caso es 5 más 3, 8. Y así sucesivamente comienzan a hacerse estos puntos. Digamos 5, 8. Aquí sería 8, porque el predecesor D sería 8. 8 más 4, 12. Aquí si queremos seguir, 12 más 8, 20. Sigamos con estas por acá, sigamos con la F. La F es el predecesor, o sea que también es 8 el inicio, y la terminación es 8 más 2, 10. En la F aquí se toman los dos puntos, aquí 10 y aquí 10. Entonces 10 más 2, 12. 10 más 4, 14. Y aquí ya a la J, digamos, sigamos con la I. En la I el predecesor es 5. Entonces aquí el inicio, 5 más 5, 10. Ahora en la J, aquí quiero explicar algo. El predecesor son 3, la E, la G y la H. Aquí se toma el predecesor mayor, que en este caso es 20. 20 como inicio. ¿Por qué el mayor? Porque se tiene en cuenta las demás actividades. En cambio en estas, de acuerdo, digamos que a la línea de tiempo no alcanza a coger todas las actividades. 20 más 3, 23. Por ende, el final es 23 y 23. Deduciendo,
digamos que es 23. Ya tenemos el inicio cercano y la terminación cercana. Ahora vamos con el inicio lejano y la terminación lejana. ¿Cómo hacemos? El método de deducción. Ahorita estamos de izquierda a derecha, ahora vamos de derecha para izquierda. Teniendo en cuenta que el inicio lejano de este final va a ser, digamos, la terminación lejana de los anteriores nodos o actividades. En este caso es 23. 23 se le resta la operación para hallar el inicio lejano. 23 menos 3 son 20. Seguimos la cadeneta. Ya sería terminación de E, G y H. Sería 20 la terminación lejana. Entonces 20, 20 y 20. Y hacemos el mismo proceso. Comenzamos a restar. 20 menos 8, 12. 20 menos 4, 16. 20 menos 2, 18. Y así comenzamos. De este ya lo tenemos. De este ya sería para la F 16 en este caso. Y aquí sería 18. Hacemos lo contrario de ahorita. Ahorita buscábamos el mayor tiempo. Ahora sacamos el menor tiempo. En este caso es 16. Aquí 16 menos 2, 14. Listo. Podemos tener en cuenta, bueno, hagamos este, digamos, si es 12, aquí se pone 12 menos 4, 8, tengamos en cuenta este ya, 8 de terminación, y del inicio 8 menos 3, 5. De acá cogemos 8 o podemos coger 14, en este caso es 8, muy menor, menos 3, 5. Y acá ya teniendo pues la C, podemos hacer la B. Entonces 5 menos 5, pues 0. Y el inicio sí va a ser 0, porque pues el inicio de este es 0 igual. Después de tener ya el inicio lejano y la terminación cercana, tenemos los 4 puntos principales. De aquí ya hallamos la holgura, para tener en cuenta la ruta crítica o el método CPM, que es el que queremos hallar. ¿Cómo lo hacemos? Dice que la holgura es igual a la terminación lejana menos la terminación cercana. La terminación lejana menos la terminación cercana, perdón. En este caso, pues este es 0. 8 en la A, 8 menos 3, 5. Allí hay una holgura de 5 días, horas, depende también de la actividad y del tiempo en que esté estipulado. En este caso no tenemos horas o días, pero puede ser cualquier opción. Ya depende de la actividad. La holgura es este espacio, digamos, de tiempo en que se puede realizar la actividad sin afectar el procedimiento. 12 menos 2, este es 0. 20 menos 20, 0. 8 menos 8, 0. 5 menos 5, 0. 16 menos 10, 6. 20 menos 14, 6. 23 menos 23, 0. 20 menos 12, 8. Perdón, en este nos faltaba la terminación lejana y este. Pero entonces aquí tenemos en cuenta 23. 23 menos 5, 18. ¿Cierto? Ahorita era la C y la 18. Se saca el menor y por eso se escogió para realizar el inicio lejano de B5. Bueno, allí ya aclaramos eso. Podemos sacar la holgura. 23 menos 10 son 13. Pues nos falta más. Este ya. Listo. 23 menos 23, 0. Del final. Después de realizar esto, podemos decir que las actividades o los nodos en donde la holgura es de 0 es donde podemos, digamos, realizar nuestra ruta crítica. Aquí podemos iniciar por 0, que es esta holgura, obviamente inicio. De aquí se elige la A o la B. En este caso, la A tiene de 5, no se toma en cuenta. La B sí. Entonces sería este. Aquí sería. Tiene en cuenta el orden de las labores.
Después de B, tiene en cuenta F, no, digamos que la holgura es de 6, no es la parte. La C es de 0, también se tiene en cuenta. BC. D4, la holgura es de 0, se tiene en cuenta D. La E también es de 0. Es de 0. La J también es de 0, la holgura. Y ya para finalizar, pues el final es de 0, claramente, obviamente. Entonces aquí sería la ruta crítica de estas actividades. ¿Por qué? Porque inicia por obviamente, inicio, B, vamos a C, a D, a E, vamos a J y finalizamos. Esto es todo, esta es la ruta crítica, es lo que se quería hallar, este es el ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, y después de haber visto un poco acerca de lo que es el método PER, el método CPM y los ejemplos, podemos concluir que el método PER y el método CPM han sido aplicados en numerosos proyectos, se aplican pues constantemente en proyectos de construcción como son carreteras, edificios, el desarrollo y producción de artículos de alta tecnología, en aviones, en vehículos espaciales, en barcos, en computadoras, en fin, en muchos proyectos se puede llevar a cabo cualquiera de los dos métodos, PER o CPM. También podemos ver de que el PER se desarrolló para proyectos donde hubiera una incertidumbre en el tiempo de las actividades. O sea, usualmente el PER se utiliza más en proyectos que no se han inventado, o sea, proyectos que anteriormente no se han desarrollado, son nuevos. Y obviamente pues el tiempo de las actividades va a estar sujeto a lo que en es la primera aplicación de ese método PER. No es un método que tenga pues, como quien dice, unos datos que puedan ser fiables, sino que se aplican simplemente allí cuando va a empezar algo. Mientras que el método CPM pues, es un método que se desarrolló para procesos más repetitivos o similares. Por eso DuPont, como se hablaba al comienzo del CPM, lo implementó en sus plantas químicas. Obviamente se gana gran cantidad con el CPM de experiencia y con las circunstancias en las cuales se desarrolla este tipo de método. Muchas gracias.